Hablo en primera persona porque soy el productor de este programa, ¿no? He modificado la pauta con la que íbamos a abrir información porque hay un enrarecimiento interesantísimo desde el punto de vista periodístico, dramático por sus eventuales consecuencias entre las relaciones este-oeste. Es decir, desde que llegó este señor Trump a la Casa Blanca, se han enrarecido muchas cosas, ¿no? Y ese señor recién comienza. Se ha comprado presidencia, porque él no era un político profesional, se buscó los mejores asesores, manejó los lobbies. El lobby, ojo, el lobby en Estados Unidos es legal, pero uno tiene que registrarse como lobista, ¿no? Y eso lo estudié en la escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia, la escuela de los Kennedy. Aquí los seminarios son un día, 3 días, ¿no? Allá fueron 4 semanas de darle con todo para empezar a entender cómo se bate el cobre y después recorrer lobbies de punta a punta, Estados Unidos, del Atlántico al Pacífico y de la frontera con Canadá hasta el Golfo. Así que político, sino con un hiperego y muchísimo dinero, dijo, bueno, ahora lo que me falta es ser... El problema es que de comandante en jefe, y ese señor de comandante en jefe, bueno, lo que te toca al presidente, ¿no? Se enrarecen, como en los peores tiempos del tema China, los manda, y las relaciones con quién, con Trump quisiera escribir como protagonista. Y sobre esto hay que tener en cuenta la fluidez de la situación internacional que nos movió una vez más a cambiar sobre la marcha la pauta. Obviamente estamos en la Plaza Roja, Kremlin, inolvidable cuando uno está allí, y sigue empedrado original eso, ¿no? Bueno, el hecho es que el Kremlin afirma y llama a sanciones de los Estados Unidos, un intento de influir en las elecciones rusas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo, creemos que este es un intento directo y obvio, coordinación para coincidir con las elecciones con el fin de influir en ellos. No estamos de acuerdo con esto y estamos convencidos de que no habrá tal influencia. El hermosísimo torre y el reloj del Kremlin. Este hombre parece que han preferido usar su imagen, que parece bastante expresiva, esto es novedoso, ¿no? En lugar de unas declaraciones en video, él hablando. Es solamente el audio, pero se lo traducimos. La publicación de esta lista en sí misma, se refiere a la lista de una especie de lista roja de Washington con Trump, no significa nada. Usted sabe que la publicación no es el comienzo de una nueva ola de sanciones, así que tendremos que ver y analizar qué sucederá después de la publicación de la famosa lista. La historia es que el Kremlin dijo el lunes que el nuevo informe de sanciones de Estados Unidos fue un intento de influir en las elecciones presidenciales de Rusia en marzo, pero predijo que no afectará la votación. Netanyahu, el Bibi, otro que tiene una historia, Netanyahu en Moscú, para conversaciones sobre Siria con Vladimir Putin. El Bibi dice, creo que es una de las lecciones más importantes de la historia del nazismo y su eventual caída, es que el mal de este tipo debe ser opuesto. Desde el principio esta es la tarea para hoy, y esto es sobre lo que me gustaría hablarles hoy, sobre el desarrollo en nuestra región y sobre la cooperación entre nuestros países. Esto con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y los miembros de la delegación de Rusia. El Bibi, el héroe de la familia del Bibi, era su hermano que murió en el rescate de Entebbe, ¿no? Y la primera dama es una ex azafata de El Al, que conoció en vuelo, y bueno, lo demás es historia romántica, ¿no? Pero un temperamento fuerte la señora, ¿no? Después diremos por qué en alguna oportunidad. Bueno, Netanyahu voló a Moscú para discutir las preocupaciones israelíes sobre cualquier expansión de apoyo militar de Irán en Siria, en la Guerra Fría, ¿no? Pero es el pragmatismo. Viejas e emocionantes fotos de la gran de género
Los líderes visitaron el Museo Judío, que es donde acabamos de mostrarlos, y el Centro de Tolerancia en Moscú y sostuvieron una reunión bilateral después. Las inminentes conversaciones sirias respaldadas por Rusia en Sochi pueden ofrecer la oportunidad de Hamidi al-Abdullah decía algo al respecto, pero todavía vean la seriedad de las caras, ¿no? Estoy aquí porque gano réditos políticos, pero no porque me sienta muy a gusto, ¿no? Y Israel teme que Irán pueda quedar con una guarnición permanente en Siria. Esto es amenaza que expandiría Líbano, Hezbollah, y luchó por última vez una guerra con el ejército israelí, nada menos que en el 2006. Netanyahu dijo que también planeaba discutir con Putin los esfuerzos de Irán para convertir al Líbano en un sitio gigante de misiles, un sitio para misiles de precisión, cosa que no toleraremos. Bueno, inminentes conversaciones sirias respaldadas, pero hay que tener en cuenta la Rusia ha estado preparando durante algún tiempo las conversaciones sirias en Sochi, programadas para los días 22 y 30 de este mes, invitando a unas 1.600 personas de este centro destinado a la situación. Dice, suficiente expatriación y destrucción porque los sirios siempre permanecerán sirios y Siria abraza a todos. Lo que deseo es el regreso de todos a Siria, ya que los hombres armados entreguen sus armas y regresen a la patria, porque Siria es el más con las vuelvan a la patria, porque la patria The Syrian conflict. Y luego otro de los residentes de Damasco, Bashir Mansour, ¿no? La gente está acostumbrada a la automática, pero eso no significa que no estemos ante una situación sumamente tensa. La historia es que los sirios de la capital de Damasco este lunes empezaron la esperanza de que una conferencia sobre la Medio Oriente en Siria, el Congreso, 2 días de Turquía y 9 rondas de conversaciones de paz de la ONU entre las partes enfrentadas, poco hacia el final de la guerra civil. En el ambiente adaptados salen a llevar la vida normal posible. Bashir Mansour dice, es una oportunidad de reunir los puntos de vista y alcanzar una resolución política, porque no hay otra solución que la pacífica, sobre todo después de un resultado satisfactorio para los sirios, porque es hora de que salga el sol y de que prevalezca la paz. Bueno, la conferencia exigirá que el pueblo sirio decida el futuro por votación popular sin presiones externas, informó el sábado la agencia de noticias RIA.
تقارب وجهات النظر والوصول إلى حل سلمي لأنه ما في حل سوى الحل السلمي. Todos tienen una opinión clara, todos están muy bien informados, pero el tema es cómo nos vamos a mover aquí. Y Sarkis Kazaryan decía, es difícil, pero no imposible. En la primera conferencia de Astana también fue así. Nadie creía que Astana saldría con un acuerdo anunciado o acuerdos no anunciados también. Estoy seguro de que hay tantos acuerdos que no están declarando, no están anunciando, pero estamos sintiendo esto en el terreno. O los estamos sintiendo en las relaciones políticas entre los lados del conflicto sirio, que no es poca cosa, ¿no? Comandante del segundo comando del ejército de Turquía, Ismail Metin Temel, visitó la montaña Jebel Burzaya, luego de ser capturado por la milicia kurda YPG. Comandante turco Ismail Metin Temel, caminando con funcionarios militares, vehículos armados sirios, soldados del ejército, blindados, transporte de tropas. El segundo comando del ejército de Turquía, Ismail Metin Temel, visitó hoy la montaña Jebel Burzaya, luego de ser capturado por la milicia kurda del YPG. Hablamos de YPG, ¿no? Yucatán, Papa, Golfo. La mañana, Jebel Burzaya, al norte de Siria, cerca de la frontera turca, fue tomado por el ejército turco y el ejército sirio libre, aliado, el domingo 22 de febrero. Desde el comienzo de su ofensiva aérea terrestre de 10 días contra la milicia kurda del YPG en la región de Afrin, en el noreste de Siria, Turquía y los grupos rebeldes sirios, aliados, han progresado solo modestamente en terrenos montañosos y contra enemigos atrincherados. Las fuerzas democráticas sirias, respaldadas por Estados Unidos, una alianza de milicias cuyo YPG es el más fuerte, habrían dicho antes del domingo que hubo intensos combates en esta área. Turquía dispara cohetes contra objetivos del YPG dentro de Siria. Militares turcos dispararon múltiples cohetes el domingo como parte de una ofensiva contra el grupo YPG sirio, kurdo, en la región norteña de Afrin. Desde que el asalto de Turquía en Afrin comenzó hace 9 días, ha aumentado las tensiones entre Ankara y Estados Unidos, que ha apoyado el YPG y otras partes de Siria en la lucha contra el Estado Islámico. Más de una semana después de su ofensiva, solo han progresado en terreno sirias respaldadas por Estados Unidos, milicias cuyo YPG es el más fuerte. Antes del domingo, intenso. Un observador de guerra, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, dijo que Turquía y sus grupos rebeldes aliados habían tomado esta colina que domina la importante ciudad siria de Azaz. El ejército turco lucha contra el ejército sirio. El ejército sirio ha seguido capturando territorio de los combatientes kurdos al norte de la ciudad de Azaz. Jebel Burzaya, montaña al norte de Azaz. El ejército de Siria, los combatientes, varios tanques del ejército turco, como veíamos, artillería pesada, montada en camiones, antiaérea, y FSA sostiene la bandera en el aire. La del enemigo la pisotean. El comandante de la FSA, Canan O'Connor, también declaraba y decía, gracias a Dios hemos liberado Jebel Burzaya del grupo terrorista. Hay muchos cadáveres, unos 5 o 6 aquí mismo. 600. Y encontramos en... Bueno, los restos de las consecuencias de los combates están
pero fue liberado por completo, como puede comprobarse recorriendo esto en plena normalidad. La historia es que el ejército turco lucha contra el ejército sirio libre أبطال الجيش الحر والجيش التركي بالتقدم على جبل برثايا يوم أمس البارحة على جبل برثايا على حساب البيكيكي يعني لمدة ساعة de comando marginal para nuestra comunidad. أبطال جنده بالكامل Ambos al norte de Azaz. Y aquí Netanyahu dice que Israel es de Irán con más que siempre inescrutable. Presentándose en la oración, en la conmemoración de las víctimas del Holocausto en el Museo Judío, y el rabino Ber Lazar pronuncia la oración lector. 75 años después de este infierno, aún estamos listos para evitar cualquier intento de este tipo de estructuras e ideologías. Y antes que todo de Irán, que abiertamente dice que está listo para destruirnos. Ninguno de ellos tendrá éxito, ni los regímenes terroristas. Y espera tiempo para el traductor, ¿no? Israel teme que Irán pueda quedar con una guarnición permanente en Siria, extendiendo una amenaza que representa al vecino Líbano por parte de Hezbollah, que tiene un extenso arsenal de misiles y luchó por última vez una guerra con el ejército israelí en 2006. La gente de la Franja de Gaza realiza una huelga por el recorte de la ayuda estadounidense. Esto es Gaza City, ciudad de Gaza. Mientras tanto, el líder palestino Mahmoud Abbas se reúne con el rey Abdullah de Jordania en Amán. El jefe de la UNRWA, Amir Meshal, la UNRWA es parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. UNRWA, Rin Abu Hamed, años o en días. Huelga de un día de 13.000 empleados de la UNRWA en la Franja de Gaza cerraron las escuelas y clínicas y centros de saludándose y caminándose hacia el palacio. El general de la Organización para la Liberación de Palestina, Zaeb Berekat, dice: árabes y la cumbre árabe, así como pedirle a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad que reconozcan el Estado de Palestina. Vaya, aquel joven monarca ahora
ha heredado la tradición militar de la familia. Bueno, el hecho es que la realidad acá compromete la tranquilidad de muchos, ¿no? El secretario general decía: la historia del presidente Mahmoud Abbas se reunió con el rey Abdullah de Jordania en Amán el lunes para discutir los últimos acontecimientos internacional para el Estado de Palestina y para evitar que otros países cometan el error político, diplomático, histórico de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Recordemos que Israel capturó a Jerusalén Oriental en la guerra de Oriente Medio en 1967 y luego la anexó en una medida no reconocida ni por que fue internacional. Quieren que Jerusalén sea su capital de un futuro Estado independiente y la resolución de su Estado es fundamental para cualquier proceso de paz. Bueno, el número de muertos asciende a 100. Las daba Wais Ahmad Barmak, ministro del Interior afgano. Más de 20 minutos después de la segunda ambulancia salió del estacionamiento del hospital de Jamhuriyat y giró a la izquierda. Ocurrió una explosión brutal. Ambulancia cargada de emergencia de Afganistán. En la última 5 personas con vínculos de terrorismo, hay todo tipo de sospechosos, vienen de diferentes partes de Afganistán, diferentes provincias, incluso de diferentes países. Tariq Shah Bahrami, ministro de Defensa en funciones en Afganistán, habla a continuación. داعشیا از بین رفته و 75 تن اونا زخمی شده و 9 تن. En estas operaciones lanzadas por la Fuerza de Seguridad afgana bajo la dirección del Ejército Nacional, hemos dado de baja a 1.806 combatientes talibanes, hemos herido a 1.903, hemos arrestado 86, han asesinado a 41 comandantes talibanes, también hemos matado 395 combatientes del Estado Islámico y hemos herido 75, de los cuales 9 han muerto, comandantes del IS. La cifra de muertos por el ataque masivo del sábado en Kabul ha aumentado de 103 con 235 heridos, dijo el domingo el Ministerio de Interior afgano. La explosión mortal de los talibanes ocurrió aproximadamente a las 12:50 del sábado en un área abarrotada de la capital afgana, donde se encuentra el Ministerio del Interior. Más detalles sobre la explosión en la realizada conjuntamente con la agencia reforzados. Los residentes de Kabul enojados con el gobierno después que los militantes atacaron el puesto del ejército, el equipamiento, y cae nieve lo suficiente como para hacer muy gélida la jornada, donde prácticamente no se vio el sol. Al menos 4 militantes atacaron academias militares de Afganistán y al menos un soldado murió y 3 resultaron heridos, dijo el Ministerio de Defensa. El ataque en las afueras occidentales de la capital Kabul se produjo 2 días después que una ambulancia cargada de bombas, ¿no?, en el centro de la ciudad matara a 100 personas y poco más de una semana después del otro ataque al Hotel Intercontinental mató a más de 20. Ambos ataques fueron reivindicados por los talibanes. El clima de tensión es evidente, ¿no? Funcionarios del Ministerio de Defensa dijeron que los militantes atacaron el puesto cerca de la muy bien defendida Academia Militar
Mariscal Fahim, justo antes del amanecer. Los residentes de Kabul están enojados con el gobierno después que los militantes atacaron el puesto del ejército. Jalal decía, mire lo que está sucediendo en esta nación, ¿cuándo se puede controlar la situación actual? Es mejor que usted renuncie al señor ministro de Defensa o de Seguridad. ¿Qué tipo de gobierno y ministro es este? Ni siquiera puede asegurar la ciudad. ¿Cómo podemos quejarnos de que el gobierno asegure las provincias? Miembro de las fuerzas afganas dice, los enemigos eran combatientes de Daesh, el Estado Islámico. Los matamos a todos. Afortunadamente no hubo víctimas dentro de nuestra fuerza en este incidente y la operación ya terminó. Bueno, la tensión flota en el ambiente, ¿no? Los residentes de Kabul expresaron su enojo con el gobierno afgano luego de que los hombres armados atacaron nada menos que un puesto militar cerca de una de las principales academias militares de Afganistán. Bueno, esto enrarece, no hay duda, la situación en una zona del... Dejemos atrás los y esa tensa situación. Hay evidentemente, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, una extraña voluntad de cambiar el mapa del Medio y del Lejano Oriente. Ya veremos quién gana. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos.